Hola, te saluda Natalita. Y por ahí anda mi duende Augusto, que no sé si lo escuchas todo emocionado por ahí. Él es el más fiel compañero que existe. ¿Y sabes qué? A ti también te acompaña uno, aunque todavía no lo conozcas. Yo soy una niña eterna que ayuda a otros a recordar la gran ciencia del balance, contando historias de nuestras aventuras por la princesa. Junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica a todos esos niños eternos que están dispuestos a sanar, reprogramando sus creencias. Pero de todo eso te cuento en las notas del programa. Mientras tanto, te dejo con una de las versiones de mí misma, que cuentan historias de colores, según quien decida contar la historia del día. Aquí te dejo la historia detrás de la historia, de los episodios 72 al 93. Y hoy, con este episodio número 100, de muchas maneras, es el fin, pero buen fin, no te me asustes. A partir de hoy, me escucharás mucho más por mi podcast Sanando con tu Duende, aunque este también continuará, con menos frecuencia que antes. La princesa siempre será mi lugar favorito para escapar, pero ya el tiempo de escaparme sola terminó. Por eso, mi proyecto de sanación tomará protagonismo en adelante, pues quiero sí o sí que te escapes conmigo a ese mundo, no irme sola ya. Me alegra contarte que este proyecto de introspección fue uno muy bueno y que he logrado reprogramar todos esos miedos e inseguridades que me propuse reprogramar. Quedo a tu entera disposición si te animas a continuar este viaje conmigo y a comenzar tu propio camino de sanación. Te dejo con el final de la historia detrás de la historia. Historia marrón. Bitácora de Aventuras. Edición, la historia detrás de la historia, de los episodios 72 al 93. La historia detrás de la historia de Destellitos. Este episodio fue en honor a la muerte de Jonef, un compañero de trabajo. Nos afectó a todos que se quitara la vida, sin aviso, sin que nadie sospechara nada. Y al menos para mí fue un momento para concientizar sobre el suicidio y la necesidad de abrirle la puerta a hablar sobre la salud mental, en tantos espacios como sea necesario. Después de la muerte de Jonef, hice las paces con la muerte como nunca lo había hecho antes, y le estaré por siempre agradecida por esa lección. He sido muy diferente. Y por primera vez, vi la muerte como me la había enseñado Augusto, que siempre me decía que la vida era la hermana gemela de la muerte. Y hasta entonces no lo había entendido. En ese momento justo había comenzado a abrirle la puerta a la canalización. Puerta que, como te contaba hace poco en esto de la historia detrás de la historia, había cerrado desde niña. En una meditación que hice para despedirme y enviarle lo mejor de mí, Augusto me mostró esa imagen del más allá, de la que te conté en ese episodio. Se parecía al espacio, era un gran vacío lleno de destellitos. En esa imagen yo pasaba de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, como en un ciclo. Siendo la muerte un fondo de colores con destellitos negros tornasol. Fueron imágenes hermosas y lo sentí bien cerca. Le envié mi amor y lo solté. Desde entonces he seguido canalizando cada vez más. Quise editar el pedazo en el que traté de estar bien pero seguía llorando, pero decidí dejarlo. Al final tenía que hacer caso a lo que Augusto siempre me dice. Las emociones, todas, están para vivirlas. La historia, detrás de la historia de los objetos. En este episodio te hablaba de una costumbre que tengo que algunos consideran una mala costumbre. Yo no doy regalos, no me gusta, y menos en fechas específicas designadas para eso. Me regode sobre todo ese último detalle de las fechas, es como un pie forzado a encontrar algo, y eso es precisamente lo que hace que los regalos terminen siendo de y para nosotros mismos, para cumplir y quedar bien, y no realmente un gesto hacia el otro. Ouch, otra vez, lo sé. Augusto me regaló un ejercicio, que hoy te regalo. Esos regalos sí que me gustan. Piensa en el último regalo que hiciste. ¿A quién fue? ¿Qué fue? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo hizo sentir a la persona que lo recibió? ¿Hubo cordialidad? ¿Hubo alegría genuina? Sé honesto. Ahora contesta. ¿Fue un regalo real o fue algo para cumplir? La próxima vez que vayas a hacer un regalo, piensa en todo esto antes de hacerlo. Para que ese intercambio, porque todo es un intercambio, se dé genuinamente, sin quitarle la paz a ninguna de las partes. Te cuento sobre el último regalo que no he hecho porque no ha llegado, pero estoy por hacer. Una vez hablando con mi hijastra, me contó sobre unas muñecas que le gustan. Y ahí buscamos los videos en YouTube y aprendí sobre eso, se llaman los Shopkins. Y solo ver el nombre me da ansiedad. Unos meses más tarde, estamos así hablando de sus juguetes favoritos y me preguntó por los míos. Y le dije que los Polly Pockets eran mis favoritos cuando yo era pequeña. Y me miró así como toda confundida. Saqué el celular y le dije, ¿quieres verlo? Y ahí nos tiramos en la cama como si fuéramos a ver películas y estuvimos como una hora mirando uno y otro y dándole zoom y ella preguntándome a qué jugaba y eso. Fue un día súper hermoso. Hasta vi muñequitos de Barbie que en mi vida había visto porque como te he contado yo tenía mucho juicio
a todo lo que era de mujeres, como yo decía, como si yo no fuera una. Ananda me ayudó a superar esto final y firme ese día. Hace como una semana yo estaba buscando algo que necesitaba en línea y no me vas a creer que existen juguetes casi igual a los Polly Pockets, pero de Little Shopkins. Yo brinqué como una loca de la emoción y lo pedí sin pensarlo. Ahí fue como placata. Junto con un Polly Pocket moderno porque, tú sabes, para que no tenga que jugar sola, obviamente. Yo también quería uno. Ese regalo, ese juguete, cada vez que ella lo use, que lo vea, que lo recuerde, será para ambas un transporte directo a esas 2 tardes aisladas que ahora están más que unidas, en las que vimos y hablamos sobre nuestros juguetes favoritos tiradas en la cama sin mirar el reloj. Ese es el verdadero regalo. No hay ninguna celebración especial esta semana que amerite un regalo, pero eso lo hace más especial todavía, porque es inesperado. Si vas a regalar algo, regala historias, vivencias, ratitos, estén atados a objetos o no. La historia, detrás de la historia de las luchas internas con y contra el tiempo. Esas 2 series de las que te hablo en el episodio las he visto como 1000 veces y siempre vuelvo a ellas. Yo soy una persona de costumbres y rutinas, y cuando algo me saca mucho de ellas se me tranca todo. No acostumbro a ver televisión por mi cuenta, excepto documentales. Pero cuando todo se me tranca o hay demasiados cambios, regreso a esas 2 series y eso me da como una sensación de estabilidad que es casi como si fuera magia. Y se me quita la ansiedad y el tranque y todo. As soon as. He batallado tanto con esa frase. Se la dice a Carrie, la ex esposa de un personaje que es novio de ella, en Sex and the City. Me rejode la escena y la frase, y como quiera caigo de vez en cuando en esa actitud. De hecho, hoy mismo hace como 5 minutos me caché diciéndomela. Tan pronto terminé este proyecto de julio, retomo las tardes de manualidades con los nenes. Tengo una costumbre que me irrita tanto, y es buena y mala a la vez, pero a veces sé que me excedo. Cuando tengo algún proyecto, ya sea de trabajo o personal, me obsesiono y saco de balance todas las demás áreas de mi vida, incluyendo esa que te contaba de las manualidades, que justo después de escribir esto lo retomé. Solía culpar mucho el trabajo. Es más fácil pasar la culpa. Ella es huérfana, decía siempre mi mamá. En realidad es mi propia culpa. Y ya ves, he entrado en este ciclo 1000 veces. La realidad es que todos lo hacemos en un punto u otro. Y por eso te cuento esto. Seguramente tú lo has hecho también. Aquí viene un ouch de Augusto. Preparados. Todo lo que sacas de balance es una excusa para huir de algo más. Casi siempre de ti mismo. Es más fácil llevar toda tu atención al trabajo, digamos, que trabajar con temas personales que te incomodan. Así te vas creando una imagen de ti misma que cumple, entre comillas, con tus expectativas. Pero no es ni siquiera real. Y hasta te convences a ti mismo de que es que eso es lo que hay que hacer para conseguir lo que quiero. O el que no lo logras porque no estuvo dispuesto a hacerlo. Y tantas otras que usamos. Esa imagen que te creas de ti mismo es solo eso, una imagen. Y eventualmente esa imagen se cae, porque no es coherente. Y tu esencia busca la coherencia por naturaleza. Ya te he contado lo mucho que me machaca Augusto sobre la coherencia, y voy a aprovechar para machacártelo yo también. Observa la naturaleza, sus ciclos. Cada criatura es totalmente coherente. Hay un mecanismo para cada cosa. Llueve mucho, me comporto así. Llueve poco, me comporto así. Ahora te invito a entrar a la princesa conmigo para el próximo punto. Y tranquila, o tranquila, que vamos de la mano de Augusto y de tu duende. Observa el sol. Literalmente, todos giramos en torno al sol. En gran medida nos rige a todos en este sistema solar. No es cualquier criatura, es, digamos, un gran maestro para todos. Y no es casualidad que nuestros ancestros le rindieron culto. Ellos entendían esto muy bien. Aunque a nosotros nos llegaron solo sus historias, nos las cogimos literal y ahora los vemos como menos avanzados. Pero eso es historia para otro día. Volvamos al sol, a observarlo, a pensarlo, a analizarlo. Es totalmente coherente. Y solo para este ejercicio que haremos juntos, y que puedes ampliar luego si quieres, vamos a analizar la coherencia del sol desde nuestra perspectiva terrícola y no desde el sistema solar. Sale cada día por el este, se pone cada día por el oeste, ofrece exactamente lo mismo a diario. Aunque a veces le acompañen nubes y lluvias, él ofrece lo mismo. Cada mañana puedes esperarlo, cada noche te puedes despedir de él. En los polos es diferente, pero no nos desviemos del tema. Es tan y tan coherente, tan constante, que toda nuestra vida se rige en torno a él. La agricultura, nuestras actividades, nuestra vestimenta, hasta cómo funcionan los químicos de nuestro cuerpo en respuesta a él para nuestros ciclos de sueño. Nos sirve de referencia en todo, porque es coherente. Ahora apriétale la manita a tu duende para que te siga apoyando y prestando sus gafitas de percepción. Si toda nuestra vida y toda la naturaleza gira en torno al sol porque es coherente, ¿no te parece lógico incorporar esa cualidad en nosotros?
Somos parte de la naturaleza y mientras más rápido aprendamos a integrarnos a ella, más rápido pasamos por cada lección. Augusto siempre me dice que el que logra esa conexión, esa integración, es capaz de vivir décadas en cuestión de días. Y gracias a eso puede ayudar a otros a hacer lo mismo. Ahora volvemos a la frase, as soon as, tan pronto termine. ¿Crees que el sol usaría esa frase? No, porque el sol sabe balancear todas las áreas de su vida y nos da el ejemplo a seguir. Y yo que tú, lo sigo. Y sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es la razón honesta que usas al establecer tus prioridades? ¿Es para huir de ti mismo o es para seguir la búsqueda del balance y la coherencia? La historia, detrás de la historia de Confío en ti, querido extraño. Nunca me ha gustado contratar guías cuando viajo, porque no me permiten explorar libremente, pero Augusto me ha enseñado, a veces a la mala, que de vez en cuando hace falta la guía en todos los aspectos de la vida. Ya yo he aprendido a seguir sin cuestionar. Eso no me gustó al principio, pero según fui viendo los beneficios, solté la resistencia. Te contaba ese día entre una perreta y otra, que terminé haciendo el recorrido con un guía turístico. Y lo mucho que me emocionó que me dijera, "Do you trust me?", con su mano extendida como Aladdin y todo. Quizá no fui suficiente enfática en este punto que te voy a decir ahora, pero realmente yo fui Jasmine por fin y le cumplí el sueño a la Natalita de 1992. Y eso estuvo bien cabrón. Mi imaginación está activa todo el tiempo. Y la realidad es que yo paso más tiempo allá que acá. Antes lo hacía para escapar, ahora por puro disfrute. Cuando me meto en un personaje, me meto de verdad. Y literalmente vivo la experiencia desde su perspectiva. Ese ejercicio me ayuda a tener aventuras cabronas en situaciones que muchos encontrarían totalmente comunes. No tengo planes de aterrizar y por el contrario, te exhorto a despegar conmigo. Somos creadores por naturaleza y es tanto el poder de nuestra imaginación que tu inconsciente no distingue real de simbólico o imaginario. Con eso en mente, usa tu imaginación a diario, con todo el poder que tiene y que tienes tú. Poco a poco irás viendo cómo ese ejercicio comienza a cambiar toda tu realidad. La historia, detrás de la historia de la acción, la no acción. En ese episodio te hablaba sobre la acción y la no acción, y en verdad quería hacerte hincapié en el poder de la no acción. Muchas veces no hacer nada es lo mejor y más poderoso que podemos hacer. Esto no es lo que se nos enseña regularmente, al contrario, nos educan reactivamente, a estar a la defensiva todo el tiempo, a percibir ataques y violencia de todas partes. Con esto, para nada te estoy invitando a quedarte tirado para atrás y no hacer absolutamente nada. Es más una invitación a tomarte un tiempo para entender lo que estás viviendo antes de reaccionar. Sea un insulto, algo injusto desde tu perspectiva, cualquier situación, lo que sea que estés viviendo. Reaccionar sin análisis te hará creer que siempre estás en lo correcto, y eso está súper lejos de la realidad. Conozco muchas personas que se creen ese cuento de tener siempre la razón, y los he visto darse con la misma piedra una vez tras otra, simplemente por no modificar esa creencia. Si crees que siempre tienes la razón, o que tu opinión es siempre la correcta, ve a escuchar ese episodio ahora, porque aunque te rejoda, es para ti. Y ojalá que te ayude a salir de ese círculo vicioso de saberlo todo, que nada tiene que ver con sabiduría, aunque te creas iluminado. Ouch, otra vez lo sé, Augusto está on fire este mes. Es importante escuchar otras perspectivas. Todos tienen la razón en cierta manera. En ese momento me daba miedo decirlo así abiertamente, pero ya estoy como a Whippy diciéndolo todo, y se siente bien cabrón. Te lo recomiendo. La historia, detrás de la historia de la felicidad. En ese episodio te contaba sobre un traje que tenía desde el 2000 y que había usado como 15 veces nada más porque era demasiado lindo. Ese es un tema con el que vengo trabajando hace años y todavía me da trabajo y me imagino que a ti también. A veces vivimos esperando y esperando a que llegue ese día tan especial o el momento especial, algo merecedor de un buen vestido, una buena comida, de lo mejor de nosotros, lo que sea. La realidad es que eso es un pensamiento, un programa bien limitante. Es como ir a trabajar cada día solo contando los minutos para salir y estar libre, o ahorrar y acumular dinero y objetos que nunca usarás para que no se dañen. Cuando conocí a Miguel me sorprendió y al principio me rejodió que fuera tan diferente a mí en ese sentido. Yo tenía como un ritual que poco a poco he ido dejando atrás. Cuando cruzaba la puerta de mi casa, me cambiaba una ropa tan y tan vieja que está llena de rotos y en verdad casi no es ni ropa ya. Y si no iba a salir, ni siquiera me ponía crema en la carita. Nada, en la casa era como cero cuidados, aunque me gustaran los cuidados. Por el contrario, él llegaba y se quedaba con su ropa hermosa de salir y hasta se ponía a limpiar así de lo más feliz. Para mí era una locura, hasta que un día decidí probarlo y empezar a desempolvar un montón de ropa y hasta cosas de cocinar que nunca usaba esperando ese momento especial. Hacer eso hizo que un martes cualquiera cogiera una clase de brillo. Fue súper chulo. Así empezaron las tardes de chicas con mi hijastra.
Nos vestimos de princesas, los trajes más de salir hermosos posibles, así bien pomposos, hasta con tiaras. Y nos vamos a la plaza a comer donas con café. Probablemente nos veamos bien ridículas, pero eso cada día me va importando mucho menos. La historia, detrás de la historia de Recapitulando. Mientras escribía y grababa este episodio, hubo como un switch en mí. Justo acababa de certificarme como angeloterapeuta y definitivamente marcó el cambio a tomarme el podcast y todo lo que compartía como una herramienta para ayudar a otros y no tanto como un jangueo como hasta el momento. Aunque yo todavía no había renunciado a mi trabajo, ya yo tenía el pie afuera y ni lo sabía. Y es que cuando tú cambias, todo cambia, inevitablemente. Siempre he hablado en código. Me gustaba como tener mis mundos secretos y hablar sin que se notara de qué hablaba, como para sentir que, bueno, ahí está, ya hice mi parte de comunicar. Pero sin importarme si el mensaje llegaba o no. Esa era mi inseguridad. Y la vergüenza de que me creyeran una loquilla hablando. Pero como en este mes te quería hablar dejando atrás esas inseguridades, y sin preocuparme mucho de eso de la loquilla, me he visto dejando los viejos códigos atrás y ha sido súper liberador. Y es que se cae de la mata, como diría mi mamá. Si nadie entiende de qué hablo, ¿cómo te voy a transmitir a ti todo lo que he estado viviendo y que quiero que tú vivas también? No se puede. Por eso le bajé a los códigos y saqué hasta mi carita y todo sobre mí, tal cual es. Y tan pronto empecé a dejar los códigos y la inseguridad atrás, casi como magia, que en verdad no fue magia, fue mi trabajo en mí misma. La gente empezó a llegar y a multiplicar el mensaje. Y todo empezó con ese episodio y esa recapitulación. La historia, detrás de la historia de Lluvia en el desierto. Ese episodio fue el recuento de una tarde de desesperación, aunque nunca lo dije así. Me fui a visitar a un amigo a Burkina Faso, pero no te conté que antes de irme de Puerto Rico me rajé la cabeza y los dolores de cabeza que tenía por causa de ese accidente hicieron del viaje un poco complicado. Yo soy una brava, como dicen aquí en Puerto Rico, y cuando me propongo algo lo hago contra todo tipo de corriente, pero esa rajada de cabeza ha sido una de las más interesantes corrientes. Hasta el 2017, sin fallar, justo antes de irme de viaje algo pasaba con mi cuerpo. Una vez fue una infección masiva en el ojo, en otros asmas, dengue, desmayos dentro del avión, de todo. Para ese viaje me empezó la infección del ojito, que solía darme de vez en cuando, pero esa vez fui a tiempo al hospital y se pudo manejar súper bien. Cuando me dicen que vaya a firmar los papeles del alta, me levanté de la camilla en la que estaba, sostuve un bolígrafo para firmar y lo próximo que recuerdo es estar en una camilla acostada con un par de enfermeros alrededor. Y recuperar el conocimiento, pero no saber quién era ni dónde estaba, nada, todo en blanco. No duró mucho esa desorientación, pero fue un sentimiento bien extraño, como que era yo, pero no tenía ninguna referencia sobre mí misma. Solo estaba allí. Aparentemente me desmayé de la nada firmando los papeles y el escocote fue tal que hubo que cogerme como 7 puntos. Yo solo me reí, porque como decía en ese momento, ya estaba esperando que llegara ese algo antes del viaje, porque en apenas 5 días me iba y todo estaba muy bien. Atrasé el vuelo como 3 días y terminé saliendo una semana después de la rajada de cabeza. Quizás por la misma emoción, los primeros días mi cabeza contribuyó bastante, pero ese día en particular del que te contaba en el episodio, estaba como súper cansada y con mucho dolor. Y estar trabajando bajo el sol no me ayudaba mucho. Estaba allí tirada descansando y deseando lluvia, y a decir verdad estaba bien frustrada, y estaba como repasando en mi cabeza los eventos del año anterior. La frustración de la infidelidad del Geo unos meses antes de eso, que estaba a punto de parir con esa persona con la que me fui infiel, y toda la cancelación de planes de vida futura que toda ruptura deja, que a veces no venimos a bregar hasta años después. La noticia de que el lugar de trabajo que tanta estabilidad y felicidad me había regalado estaba por cerrar, y el comienzo de la aceptación de que estaba usando hasta entonces cada viaje para escapar a las tristezas en lugar de bregarlas. Ahí estaba, haciendo las paces con esos datos, comprometiéndome a meterle mano a la tristeza en adelante, bregando el dolor de cabeza, el calor, preguntándome qué carajos hacía allí y qué carajos estaba haciendo con mi vida en general, tú sabes, la perreta existencial completa. Y solo pedí agua. Yo quería agua en el medio del desierto. No sé, era como súper irracional, súper caprichoso, pero fantasear con que se me diera me hizo hacer las paces con todo lo que había estado viviendo. Me ayudó a descansar y me levanté pompeada a seguir trabajando midiendo plantas en medio de la sabana, que en verdad me gustó mucho porque estaba aprendiendo un montón. Mientras trabajaba, sentir esas primeras gotas de agua me dio una clase de risa. Era una mezcla de agradecimiento con incredulidad, con compromiso de mi parte, de no volver a dejarla caer como la había dejado caer ese pasado año. De no volver a usar otro país para escapar en lugar de para aprender, que es para lo que uno debe utilizar esas salidas. La historia, detrás de la historia de Sanando con tu duende. Ese episodio fue difícil, pero un paso así como definitivo para mí.
Hasta ese momento, como yo decía, estaba metida en un closet espiritual y no sabía bien cuál era el plan para dar sesiones de sanación si nadie sabía que la estaba. La gente no llega a ti por las buenas intenciones, llega porque les demuestras cómo los puedes ayudar. Y ese fue el primer día que no me limité a contar historias, sino que ofrecí una solución a quien me escuchaba. Por primera vez puse la escucha en primer lugar. Y este espacio dejó de ser una recolección de anécdotas, casi que para mí solamente, y se convirtió en un espacio de intercambio. Aunque bien adentro siempre había querido ayudar, la realidad es que hasta entonces solo estaba trabajando en mí, para estar lista para ayudar a otros, mientras continuaba trabajando en mí, porque siempre uno trabaja en uno mismo. Así nos pasa mucho, queremos salvar al mundo, pero olvidamos que el mundo se esconde dentro de nosotros, y que si no atendemos esa parte del mundo que está adentro primero, no tenemos nada que aportar afuera. ¿Te ha pasado? Seguramente sí. Esa capacidad de ver lo que el otro necesita trabajar, de aconsejar, de dirigir, de dar 20 sugerencias, y cuando te toca tu turno, coqui, como decimos aquí en Puerto Rico. Habiéndolo visto en mí y sabiendo tu intención genuina de ayudar a otros, porque no estarías aquí si no fuera por ese deseo, te dejo este recordatorio por aquí, de trabajar primero en ti, para que puedas ayudar verdaderamente a otros, reconociendo que nunca dejamos de aprender, ni de trabajar con nosotros mismos. Yo continúo ese camino a diario, y te lo recomiendo. La historia, detrás de la historia de cuidado, no miedo. Ese episodio estuvo inspirado por una tarde de meditación con Ananda, mi hijastra, en la que nos fuimos a un mar de colores con una tortuguita y nos tropezamos con un tiburón que resultó ser muy diferente de lo que esperábamos. Hay muchas maneras de meditar y ese episodio, escuchado con los ojitos cerrados, está diseñado para que te sirva de meditación. El tema principal del episodio es el miedo, que todos atravesamos en un punto u otro. Con Augusto y el compete de guías que siempre nos acompañan, aprendí que hay dos maneras principales de enfrentar las situaciones. En miedo o en amor. Y tú escoges en cuál de las dos emociones vas a pasar más tiempo. Augusto me enseñó un truco para llevar las situaciones y mis emociones del miedo al amor. La risa. Suena sencillo, ¿verdad? Lo es. Como casi todos los mejores consejos que él me ha dado. Es tan sencillo que nuestra mente no quiere conformarse con eso y secretamente quiere como complicarlo. Pero, ¿y cómo me río? ¿Y cuándo me río? ¿Y por qué me río? ¿Y por cuánto tiempo? No sé cómo vas a aplicar tú ese consejo de Augusto, pero te digo cómo lo apliqué yo, por si te quieres copiar, cosas que te recomiendo. Mientras vivo lo que sea que me da miedo, me enfoco más en cómo lo voy a contar de manera que dé risa, en lugar de en lo que está pasando. Y cómo el contarte eso que me está pasando será un gesto de amor hacia ti, para darte herramientas por si algún día vives lo mismo. De hecho, por eso se me hace tan fácil contar historias. Yo las cuento mientras las vivo, y me voy riendo de mí misma y de mi proceso, mientras vivo el proceso. Ese es el gran secreto de Augusto. Riégalo por ahí. La historia, detrás de la historia de uno de mis niños eternos favoritos. Cuando admiro a alguien, encuentro una manera de conseguir cercanía. Lo he hecho 1000 veces, y siento que gracias a eso he podido aprender tanto a mis 35 años. He absorbido un poquito de cada una de esas personas a las que admiro más. A ese niño eterno del que te cuento lo conocí así, ya sabiendo que lo iba a conocer y con la certeza de que lo iba a querer como lo quiero. No se trataba solo de él, claro está. Era más sobre aprender de todo eso que está construyendo en la isla, que yo admiraba mucho y que admiro mucho todavía, para integrarlo a mi manera en todo lo que en adelante yo haría. Así hago con todo el que conozco, y por eso, si me has conocido fuera de este espacio, sabes que como mismo llego, me voy. Aunque siempre me vas a tener al alcance de un dedo. De él me llevé la importancia de la organización, de trabajar y formar comunidad a la hora de compartir un ideal, y de multiplicar conocimiento exponencialmente. También me llevé el saber cuándo alejarme de la comunidad para buscar algo nuevo que aportar a ella, cuando al estar tanto tiempo en el mismo círculo, comienza a desvanecer esas ganas de aprender y a fomentar un poquito más las ganas de pertenecer. Esa es la señal. Aprendí que aunque en ese grupo estaba rodeada de más niños eternos de los que soñé estar rodeada nunca, era hora de irme, para poder aportar más de todo eso que recogí ahí, pero afuera de ese círculo. Nunca antes de eso supe irme a tiempo, ni aceptar el final de un aprendizaje, y desde entonces lo he hecho 1000 veces. Y el haber aprendido eso con ellos, me ha hecho quererlos aún más. La historia, detrás de la historia de una de mis niñas eternas favoritas. Quiero mucho a todos mis amigos y a mis amigas, pero si alguien te puedo decir que siempre me ha entendido al 100%, es la niña eterna de la que te contaba en ese episodio, la linda Mónica. Con ella me atreví a hablar del tema de los duendes, a explorar las redes sin tabúes y a vivir entre fantasías por primera vez. Es una persona verdaderamente única, en todo. Mi relación con ella me recuerda mucho a Bridge to Terabithia, algo así se dice. Terabithia, creo que es.
Una película en la que dos niños se hacen amigos y convierten un bosque cualquiera en un bosque encantado al que se escapan a diario. Es hermosa, medio triste, pero hermosa. Y si quieres recuperar esas ganas de fantasear unas horas al día, ve esa película. O algún día vente a janguear conmigo a la misma vez. Eso es de valientes. O al menos eso dice mi amiga Gisela. Cuando grabé ese episodio, estaba comenzando a canalizar a seres fallecidos. Y con esa historia quise hablarte un poquito sobre eso. Sobre esos que ya no están con nosotros y de cómo nos dejan mensajes, o al menos cómo los recibo yo. Como su hermana murió hace más de 10 años, decidí usar esa historia para contarte sobre mis canalizaciones y de paso regalarle esa oportunidad de cierre que ellas no pudieron tener. Pues como siempre te digo, la imaginación es mucho más poderosa de lo que le damos crédito. Y todo lo que visualices, en gran medida, lo vives como real, porque tu inconsciente no sabe la diferencia. La historia, detrás de la historia de una espiral de decisiones. 2 días antes de publicar ese episodio renuncié a mi trabajo. Llevaba casi 13 años en ese lugar, tenía una estabilidad cabrona, me encantaba, me sentía querida, era el único ingreso fijo de la casa. Estaba bien asustada de haber tomado esa decisión, y no sé si se notaba en mi voz. Aunque lo publiqué en enero, había escrito esa bitácora el 16 de noviembre del año anterior. Venía aguantando y postergando esa decisión, en verdad, por años, y si te fijas bien en mi carita, tenía un montón de llagas. Es algo con lo que vengo trabajando desde niña. Si algo me da mucha tensión, entran mis dedos a explorar donde no deben. Esa tarde ver esa foto me dio en el pecho y decidí tomarme las cosas en serio. Me metí en unas mentorías de negocio ese mismo día y desde ahí todo se fue moviendo como fichas de ajedrez. Hacia la inestabilidad que tanto detestaba, pero que tanto me ha regalado. Hoy te hablo desde esa inestabilidad y te cuento, y en cierta manera le cuento también a esa yo del pasado noviembre, que la inestabilidad no me hizo nada, que aquí estoy, no igual, sino mejor de muchas maneras. Porque me atreví a saltar. Y el que no da saltos de fe no ayuda a nadie. Y si no es para ayudar a otros, ¿para qué venir a esta fiesta? La historia, detrás de la historia de la gente, las alergias y la alergia a la gente. En ese episodio te hablaba de mi arrogancia de pensar que todo el mundo tiene que entender lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Poco a poco, y sobre todo durante este último mes, he ido bajándole a eso y entendiendo que si me escondo detrás de códigos y muchos secretos, nadie me va a entender. Por eso decidí llevarte de la mano cuando te vuelvo a invitar a entrar en mi mundo secreto, pero solo cuando haga falta. Uno de mis principales aspectos a trabajar ha sido permitirme ser vulnerable. Yo soy una orgullosa de mierda por naturaleza, y mi seguridad radicaba en poder hacerlo todo yo sola. Eso me ha dado en la cara masivamente porque no. Uno no puede hacerlo todo solo. Si fuera así, no habríamos muchos aquí. Yo siempre podía ayudar a otros, eso era experta, pero al recibir como que me trancaba. Ya cada día me acostumbro a pedir cuando lo necesito. Y a recibir también. Y aprovecho para pedirte que compartas esto con alguien a quien creas que le pueda ayudar. Te mencioné que empecé a hacer los lives y hoy hice una pausa a esto y me fui a ver la grabación del primer live. Lo acabo de ver otra vez. Me dio una clase de vergüenza. Pero a la misma vez me sentí bien orgullosa. Pues en las mentorías que te contaba me habían dicho un quote que decía algo así, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Si no te da vergüenza la primera versión de tu producto, te tardaste mucho en sacarlo. Y en parte me alegra haberlo hecho, porque si no era así nunca iba a estar listo. Yo me conozco. Yo no me había dado cuenta de cuánto había cambiado y cuánto me había soltado. Volví a ver el último live justo después y pude ver la evolución en mí. Este próximo lunes tengo mi próxima evolución de Pokémon. Voy a tener mi primera conferencia en un canal más grande que se llama Mindalia. Y ahorita estaba haciendo la prueba técnica. Y me alegró tanto haber visto ese proceso de evolución en los lives justo hoy. Por eso de recordarme que todo comenzó con un live todo incómoda y trinca. Espero verte el lunes en Mindalia, en esa conferencia. Y ya mismo te voy a dejar por ahí los enlaces. La historia. Detrás de la historia de El poder de creación. En este episodio te di un ejemplo de nuestra capacidad para crear. Sembrar. Para mí, sembrar es lo más cercano a hacer magia con mis manos que he experimentado. Y lo más que me ha regalado es paciencia. Porque aunque ninguno de los procesos de sembrar son inmediatos, y nunca tienes total certeza de que tus esfuerzos tendrán los frutos que tú esperabas, el fruto más importante es precisamente ese, la paciencia. Y aprender de esa gran maestra. Eso de que nunca vas a tener total certeza de que tus esfuerzos tendrán los frutos que esperabas, es casi una analogía de la vida misma, y por eso me encanta tanto. A diario tenemos la oportunidad de crear, desde una comida hasta un peinado, algún escrito, dibujo, juego, entorno, lo que sea. ¿Entorno dijiste? Sí. Tienes la capacidad de crear toda tu realidad. Y te exhorto a no desperdiciar este poder fantaseando solo con bienes materiales. Eso está bien y todo, pero cualquiera puede hacer dinero y usarlo para eso. Vámonos un pasito más allá. ¿Cómo quieres que sean tus días?
¿Cómo comienzan? ¿Con alarma, sin alarma, tarde, temprano? ¿Con quién te sientas a disfrutar el desayuno? No importa qué sea ese desayuno, eso a la larga se olvida y te queda la compañía, la experiencia, las sensaciones. ¿Cómo es ese desayuno? ¿Tienes mucho? ¿Tienes poco? ¿Cómo lo divides? No importa si solo tienes una galleta ahora mismo o un cuarto lleno de pan. ¿Cómo te sientes al dar esa mitad? ¿Cómo das al otro? ¿Feliz? ¿Agradecido? ¿Con la muela de atrás? ¿Cómo creas ese día a día? ¿Cómo entras a los próximos pasos que vas creando? Cualquier ruta que decidas crear es la correcta para ti en este momento, pero debes tomar total responsabilidad por tu creación. Yo creo mi vida a diario desde mi decisión de vivir como una niña eterna, desde la perspectiva de la inocencia y no la ingenuidad, que es muy diferente a eso, tomando total responsabilidad de todas las consecuencias que crear desde esa perspectiva implican. Ha sido un camino lleno de trabas, te podrás imaginar. Vivir así es nadar contra la corriente, en un mundo en el que la mayoría deja la inocencia atrás apenas 10 años después de llegar a él. Muchos incluso antes, pero con todo y eso, te exhortaré cada día a vivir y a crear desde tu inocencia. La historia, detrás de la historia de un episodio sin guión. Ese episodio lo grabé desde el carro antes de subir a la casita, después de un día no planificado. Yo siempre he sido bastante controladora, soy bien buena planificando y planifico hasta el dedillo casi todo. Por eso he sido tan buena en todos los trabajos que he tenido. Es una cualidad de esas de niña estrella que yo tengo, de las que te voy a hablar pronto en un episodio del podcast Sanando con tu Duende. Aunque ese día hice el mínimo viable, fue con la muela de atrás, porque a decir verdad pues soy controladora y los cambios en mis planes y las interrupciones me molestan. Con los años y la guía de Augusto he ido aprendiendo a bajarle a eso, pero queda algo por ahí siempre. La realidad es que no son tanto los cambios de planes, tiene que ver con que me gusta tener mi tiempo y hacer las cosas con calma. Durante tantos años, en mi carrera universitaria y en mi trabajo de más de una década, siempre me faltó el tiempo y ahora lo valoro como no tienes idea. Por eso no me gusta acelerarme de más y los planes ayudan con ese objetivo. Ahora, me gusta ser espontánea en mi vida en general, como en la personal. Ahí soy hasta impulsiva. Nunca lo había sido en estos espacios y pues ese día me sentía que estaba haciendo una porquería. Pero acepté que los planes fallando y tener que hacer el mínimo viable es parte de la vida misma y que era un lado de mí que te tenía que mostrar. Porque si tan cómodamente aplicaba esa espontaneidad al resto de mi vida, ¿por qué no aquí? La historia, detrás de la historia de 8 cosas que no sabes sobre mí. Ese día empezó la soltura en mí. A mí no me gustan las redes sociales ni casi ninguna de sus dinámicas, incluyendo que me hagan tag. Después de ese día hasta yo hago tags. Fue súper divertido hacer ese episodio respondiendo a ese tag y sentí que estaba siendo 100% yo. Aunque te mentí un poquito, te dije que iba a escuchar los podcasts en 2X, pero sigo en 3X porque no he logrado superar esa ansiedad social de la que te conté. Pero al menos eso me ayuda a desarrollar otras áreas de mi cerebro. Si no has escuchado ningún episodio del podcast, puedes empezar por ahí. Porque al haber sido tan sincera y tan abierta, será tu mejor mapa para este proyecto. Me gustó explicarte en detalle cómo y por qué existe cada una de las diferentes versiones de mí misma, incluyendo el detalle de mis risas constantes y muchas veces inadecuadas ante los ojos de algunos. Parecen de nerviosismo y inseguridad, pero no lo son. La pequeña Natalita y Augusto me interrumpen a cada rato mientras hablo, y a veces me veo riéndome en momentos inadecuados. Yo no lo considero así, pero me han dicho que mi humor no es el más correcto. Pero como te decía el otro día, Augusto me enseñó a llevar cada situación del miedo al amor usando la risa, y yo me lo llevé al pecho. Por eso me río tanto, parece una muletilla y todo, pero si me conoces fuera de este espacio, yo soy así todo el tiempo. Con Augusto, todo se me ha hecho tan sencillo, que se me hace bien difícil mantener la seriedad, y a decir verdad, ya no veo con seriedad a la vida, y ha sido por la conexión con los guías. En el punto número 8 de La Princesa, te conté que todo lo que aprendes en La Princesa lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida. Eso de la risa es uno de esos aspectos para mí. La historia, detrás de la historia de comprar la finca y la libertad de paso. En ese episodio te hablé de mi divorcio de un buen matrimonio. Ese detalle lo hizo más difícil, pero seguía siendo necesario. Y es que si ya no hay crecimiento, ahí no es. En un matrimonio o en cualquier situación. Te mencioné el poder de dejarse guiar, y no creo que haya sido suficientemente enfática en este punto. Aquí te dejo un pensamiento que quizás puede despertar más tu curiosidad en este aspecto. Aunque no ha sido así con todo, yo he hecho muchas cosas del primer intento, por dejarme guiar de Augusto. Esa confianza en la guía me ha hecho tener una vida bastante diferente a la de casi todos a mi alrededor. Y hoy estoy frente a ti porque genuinamente quiero lo mismo para ti. Por eso te machaco tanto eso de establecer la conexión con los guías. Te conté también en ese episodio sobre mi amigo Raúl, que es una persona demasiado hermosa y con quien hice una conexión inmediata, y que solo pude conocer gracias a esos saltos de fe que me he tirado, confiando en Augusto y en el convete de guía. Hazme caso, tírate de casco a conectar con ellos. Y ya sabes, estoy más que disponible para guiarte en ese proceso, si es que te animas. La historia, detrás de la historia de El fin y el comienzo, papelón incluido.
En ese episodio te contaba sobre cómo me enfermé por mi preocupación de no tener un trabajo estable, justo el día después de mi último día de trabajo. Eso fue así como un campanario casi de tantas señales a la misma vez. Cling, 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 cling. En el hospital, Augusto me dijo, cambiar para volver a hacer lo mismo. Y tenía tanta razón. Yo dejé mi trabajo solo para tomar un proyecto haciendo exactamente lo mismo en otro lugar. Fue una de esas trampas del inconsciente, pero ya aprendí. El problema no rayó tanto en tomar ese proyecto. Fue el hecho de que quise dejar un trabajo para enfocarme en este proyecto a tiempo completo, y con esta decisión me volví a dividir. Y mi cuerpo me envió la alerta, como siempre hace cuando no lo puedo ver por mi cuenta. Me obliga a parar para observar. Después de ese día no he vuelto a no respetar mi tiempo libre. Por la noche, tenga hecho lo que tenga hecho, paro todo y descanso. Eso sí, no es que he detenido mucho antes de que anochezca. No me he vuelto a enfermar así. He escuchado y he descansado, incluso posponiendo un día el live, que para mí es como lo más importante ahora mismo. Pero si el cuerpo lo dice, así lo hago. Cada día, por primera vez en la vida, mi cuerpo y yo estamos más acoplados. Lo conozco muy bien, y se siente bien estarlo poniendo en primer lugar por primera vez. La historia. Detrás de la historia de deja el llantén y muévete. Si nadie te conoce, ¿cómo vas a ayudar a otros? Ese es uno de los pensamientos que más a menudo me llegan. Pero en lugar de sentarme a llorar, me muevo para cambiar la situación. No sé quiénes van a llegar al curso, no sé si hacerlo. Ese es el mejor resumen que te puedo dar de ese episodio. Te cuento que ese día dejé de llorar y de dudar, hice el curso y la gente llegó. Siempre que hagas movidas atrevidas en contra de tu zona de comodidad, tendrás resultados que no pensabas posibles. Lo mismo me está pasando ahora mismo, con el curso de este 1 de agosto. Y mi inconsciente quiere cancelarlo, salir corriendo a esconderse en su zona cómoda. Pero como ya yo sé cómo se bate el cobre, no lo voy a cancelar, porque eso es una trampa de mi inconsciente, y mi propósito de este mes ha sido exhortarte a dejar de hacerle caso a tu inconsciente y a reprogramarlo a tu favor. Y si no lo hago yo primero, ¿con qué cara te voy a pedir a ti que lo hagas? Esa segunda versión del curso / acompañamiento, en verdad es más un acompañamiento, fue aún mejor que la primera. Y hoy me alegré de que la yo de hace apenas unos meses se atrevió a grabar episodios que conectó con quienes ese mismo día y el siguiente día se anotaron, en gran medida gracias al episodio. Confío en que esa tercera versión será aún mejor y que quien tenga que llegar y esté listo para conectar con sus guías, llegará, para continuar creciendo juntos. La historia, detrás de la historia de los niños eternos, quizás no son lo que creías. En este episodio hasta la voz me suena diferente, más fuerte, más segura, más yo. Hasta me sorprendió escucharlo, yo no lo recordaba así, aunque debí saberlo porque estaba en mi sopa, como dicen por ahí. Eso de los niños eternos es mi tema favorito, y lo más que te quiero transmitir. Algo de lo que no hice suficiente hincapié en ese episodio fue mi perspectiva sobre los niños eternos, que nada tiene que ver con los niños internos. En verdad ni sabía que era eso del niño interior. Y aunque está bien si tú practicas eso, en este espacio nos enfocamos en la eterna niñez, que es meramente una manera de ver la vida, desde la inocencia, y sin el proceso de acondicionamiento que pasamos al tratar de encajar en la sociedad en la que nacemos. Y de lo que te voy a estar contando un poquito más en mi próxima charla en Mindalia, que por ahí te voy a dejar todos los enlaces para que me acompañes por allá. La historia. Detrás de la historia de uno en uno se juntan muchos. En este episodio volví a bajar el volumen y la seguridad. Las trabas aparecen por donde sea. En ese momento fue el final del semestre y los retos de los niños en su año escolar. Después de ese episodio, y viendo y sintiendo la diferencia en mí, me tomé el mes de junio para repensar cuál iba a ser mi estrategia. Porque esa estrategia no podía seguir siendo salir corriendo, ni contarte las cosas a mitad. Así se me ocurrió este proyecto de julio de la historia detrás de la historia, para sanar eso que noté que cambió en mi voz. No quería empezar a interactuar, pero empecé. No quería escuchar cada episodio otra vez, pero lo hice. No quería bregar con mi antigua yo, pero lo hice. No quería escribir ni grabar todos los días, pero lo hice. ¿Por qué? Porque reprogramar conlleva ese tipo de acciones incómodas. Porque no ocurre por arte de magia. Porque el inconsciente no quiere que cambies y tienes que irte en contra de él para lograrlo. Y lo más importante, porque no puedo andar pidiéndote que hagas lo que yo misma no hago. Este ejercicio me sirve de precedente para la próxima vez que alguien, ya sea en sesión o en el curso, esa próxima vez que una persona necesite hacer alguna acción incómoda para reprogramar, yo puedo venir a enseñarle este proceso de la historia detrás de la historia, para que tenga de frente esa evolución, y para enseñarle que yo misma hago todo lo que predico, y de hecho, si yo no lo hago, yo no predico. La coherencia es uno de mis principales valores, y siempre lo voy a tener como norte. Se siente súper raro cerrar este ciclo, fue de mucho aprendizaje para mí, y espero que para ti también. Me pompea mucho lo próximo que viene y que te voy a estar contando sobre la marcha. Te quiero muchísimo. Gracias infinitas por acompañarme en estos 31 días. Nos seguimos encontrando para seguir conectando.
Imagina que tengo ahora mismo un bizcocho con el número 100, celebrando de felicidad por estos 100 episodios. Cuando empecé todo esto, creía que no me iba a escuchar ni una persona. Y hoy el podcast cuenta con más de 5.000 descargas, desde más de 15 países. Cuando empecé esto, tampoco creía que apenas un año y medio después, esto se convertiría en mi trabajo. Para mí era como un hobby así. Cuando yo empecé, de verdad pensaba que era suficiente con contar historias y ayudarte de lejitos, así como tú allá, yo acá. Y no me pasaba por la cabeza que estaría ayudándote tan de cerca como en sesiones de 1 a 1. Cuando empecé esto tampoco tenía claro el poder que tener una gran imaginación tiene. Y hoy estoy orgullosa de regalarle ese poder a otros a través de mi trabajo. Nos vemos en la próxima temporada, que estoy que bailo sola de la emoción con todos los cambios que vienen. Espero que todo lo que comparte contigo te sea súper útil y si es así, por favor, compártelo con alguien más que quiero seguir juntándonos en este espacio. Dentro de 2 semanas, o quizás antes, te cuento otra historia. Mientras tanto, puedes conectar conmigo la próxima semana, quizás antes también, en Sanando con tu Duende, un espacio para la sanación cuántica. Un podcast en el que te cuento lo que me enseña mi duende Augusto a través de nuestras sesiones de sanación. Si me quieres ver antes, te espero los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a través de nuestro canal de YouTube, en una sesión en vivo en la que podrás hacerle tus preguntas a Augusto. Y de paso, ir aprendiendo a conectar con tu duende. Sí, tienes un duende. Te recuerdo que junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica. Así que si crees que soy la persona para guiarte en ese proceso, estaré más que honrada de hacerlo. En las notas del programa te dejo todos los enlaces para que puedas reservar tu sesión o visitarnos en cualquiera de nuestros espacios. Nos veremos otro día que no va a ser hoy. A dormir.